Hoy día les voy a hablar sobre un tema que a mí me ha parecido muy interesante y muy poco conocido, la verdad, dentro de los casos de la ufología. Yo no tenía idea de esto, y más que todo por un factor que ya les voy a ir contando. O sea, podría decir de una vez, es el primer caso de avistamiento de ovni reconocido por un gobierno oficial, o sea, por un gobierno del país. El primero en haber sido reconocido. El primero en haber sido reconocido. Ahora que está tan de moda ahora en junio, que tenemos tan de moda esto de reconocimiento. Contando los días. Estamos contando, se están acabando los días. Sí, ya se está acabando junio, pero 10 días. ¿Para cuándo dijeron? Entre el 26 y el 29. ¿Falta una semana? Sí, falta un par de días todavía. Pero bueno, ya más o menos viéndolo en ese punto, en 1978 fue cuando el primer gobierno en admitir un avistamiento ovni, en un inicio al menos, porque después se retractaron, fue el gobierno de Nueva Zelanda. De hecho, perdón, Chulucanas, ¿cuándo fue? ¿Fue después? Sí, fue después, ¿no? En los 80, si no me equivoco. Bueno, de una vez ya con patada voladora les recordaré que escuchen los programas anteriores del Búnker, son buenísimos. Dale. Ya, les comento. El 21 de diciembre de 1978, en Nueva Zelanda, muchos aviones habían visto varias luces en el cielo. Ahorita vamos a ver cuántas luces. Un avión que viajaba desde Wheelboat hasta Christchurch, localidades en Nueva Zelanda, empezó a ver en pleno vuelo muchos objetos luminosos que parpadeaban en el cielo y se acercaban al avión, se acercaban y se alejaban. Algo que con el tiempo se hizo relativamente común dentro del avistamiento de ovnis, pero ya vamos a ir viendo algunas características muy interesantes que tiene este avistamiento. Una de estas luces, contaban la tripulación, era más grande que el resto y tenía otras 5 luces que le rodeaban, como si fuera una madre nodriza, más o menos, y tendría otras 5 naves más pequeñas alrededor. Y sus patitos. Algo así, o sus drones, no sé. Algo curioso es que decían que tenía forma de pera invertida esta nave. Una forma dentro de la ufología que también es relativamente común, que ha sido vista por muchas personas, dibujada al menos por muchas personas cuando les preguntan, a ver, dibuja qué has visto, y te dibujan esa forma, y que pasaba entre luces de color rojo a blanco y de blanco a rojo. Entre esas luces pasaban los colores que eran toda esta nave, ¿no? Perdón, quiero hacer un paréntesis, porque me parece curioso de que siempre que se habla de, no siempre, pero en varias ocasiones de avistamientos ovnis que se habla, siempre se menciona cuando se habla de luces, siempre se dice que hay luces normalmente rojas, blancas, azules. Es lo que más escucho, al menos. Blancas, rojas, azules. Sí, tienes razón, son los colores más comunes en temas oficiales de los ovnis. ¿Alguna vez había escuchado de luces naranjas también? ¿Alguna vez? Pero sí, no es tan común, no es común. Como dices, rojas, blancas y azules. Rojas creo que es lo más común. Sí, blancas también. Y ahora que me pongo a pensar, podemos asumir que no está relacionado con la señalética como los aviones. Es que eso es lo que estaba por decir. Eso me hace pensar de que los aviones igual tienen ese tipo de luces. Claro, muchos avistamientos puede ser de aviones. Son azules, rojas, verdes también. Creo que sí. Pero bueno, en este caso los aviones tienen 2 pares de luces. En cada ala, ¿no? Claro, y van en línea recta, no hacen las piruetas que hacen esta única luz que normalmente se ve. Claro. A propósito, las luces que tú viste, Oscar, ¿de qué color eran? Nunca te pregunté eso. Amarillas. Claro, amarillas, naranjas. Sí, eran amarillas. Sí, amarillas, naranjas, algo así. Pero bueno, si no sabes de lo que se está refiriendo Oscar, es porque te falta escuchar los episodios. Es pesado el tipo, pero la verdad. Pero sí. Ya. Los testigos del avión dijeron que había muchos objetos que salían de esta luz más grande después. O sea, primero se veía 5 objetos alrededor y luego salían muchos más objetos, muchas más luces en sí de la nave nodriza. Los pilotos llamaron al control aéreo y en tierra confirmaron que sí, efectivamente, en el radar también se notaban esos objetos voladores. No solo era una ilusión, por decirlo así, de
tripulantes o de los pasajeros. Este era un vuelo comercial, como les digo, y tenía esa confirmación de parte de tierra, que en el radar también aparecían estos objetos. Según el protocolo, no sé si es solo de Nueva Zelanda, me imagino que es la gran mayoría de los países, si es que encuentras objetos voladores que no tienen el permiso para volar o sobrevolar un área en un país, tienes que llamar a las fuerzas aéreas. Claro, para reportar, ¿no? Como posible amenaza, me imagino. Sí, y de hecho llamaron a las fuerzas aéreas y las fuerzas aéreas obviamente llegaron en un par de minutos. Llegaron volando. y las fuerzas aéreas, los pilotos de los aviones caza también vieron a las luces. Pues estaban ahí en plena vista de todo. Sin vergüenzas. Sí, de hecho uno de los cazas se puso a perseguir a una de las luces. Más o menos por un tramo de 60 kilómetros empezó a perseguirlo. A medida que lo iba persiguiendo, intentaba acercarse, pero la nave, como siempre escuchamos, mantenía una distancia muy uniforme, digamos, ¿no? Yeah. Con la velocidad, o sea, mantenía una distancia. El avión aceleraba o desaceleraba y el ovni siempre se mantenía a la misma distancia. Como si tuviera como el típico, como si tuviera un palito y una zanahoria adelante, ¿no? Sí, algo va a así, llegar, sí. ¿no? La distancia siempre es la misma. Entonces, hasta que tanto perseguirlo, desaparecieron en el medio del horizonte y volvieron a aparecer en otra parte del firmamento. O sea, de hecho, el piloto del avión caza, dice, es prácticamente una teletransportación. Yo lo estaba persiguiendo en un área y apareció en otra. Sí, directamente. El piloto apareció en otra, o la nave. El ovni apareció sí, de un punto a otro, así sí. saltó. Ni siquiera es que vio lo que se movió, o sea, no es que se fue rápido, sino desapareció y volvió a aparecer en otro punto. Es como él decía, eso es teletransportación, no tengo otra forma de explicarlo. Claro. El avión comercial, el que estaba siendo perseguido por las luces, aterriza y todo normal. Llega a aterrizar al aeropuerto, hacen sus trámites, hacen el descanso normal, natural, y luego de 2 horas se dispone a salir de nuevo, y en el momento que están despegando, de nuevo aparecen las luces. O sea, lo persiguen a este avión en específico. Es algo muy extraño eso. Y nunca entendieron por qué. Nunca se supo por qué. Pero algo tenía este avión que hacía que las luces lo persiguieran a él. Porque no era el único avión en llegar ni en salir en el aeropuerto dentro de ese trajín de un poco más de 2 horas. Pero era el único avión que perseguían, era a este. La única diferencia que dijeron que había en cuanto a la primera vez que siguieron al avión y en esta segunda cuando volvió a volar, es que en esta segunda vez se agrupaban en más o menos como en forma de rectángulo las luces. Era la diferencia. Antes no tenían una forma definida, era solo luces siguiendo, pero ahora estaban agrupadas como en forma de rectángulo más o menos. Y el resto de su viaje los persiguieron. Hasta que al llegar al otro aeropuerto desaparecieron de nuevo. Otra vez. El 30 de diciembre, o sea 9 días después, pasó otra vez lo mismo. En un avión que pasaba por Kaikoura. Y las características del avistamiento eran técnicamente las mismas. Todas las naves, todas las que se fueron todas las luces lo acompañaban al avión, y el avión, al momento de querer aterrizar, se fueron fueron desapareciendo todas las luces, excepto una que más o menos quería aterrizar junto al avión. Era como que emulaba sus movimientos, su velocidad, su dirección, todo lo emulaba. Se puso al lado y quería aterrizar con él. Quería ver si podía, no sé, me imagino ser el piloto del ovni. Quería ver si podía hacer lo mismo o algo así. Pero poco antes de tocar el suelo, la luz se fue hacia el cielo. Y ahí lo vieron cuando estaba casi por tocar el suelo, lo vieron todo el personal del aeropuerto, incluso otros pasajeros que estaban esperando en el aeropuerto, vieron la luz que intentaba como que aterrizar paralelamente al avión que estaban siguiendo. Y bueno,
El avión volvió a salir después de un par de horas de descanso, volvió a salir de mantenimiento y demás, volvió a tomar vuelo y otra vez de nuevo aparecieron las luces. O sea, era algo muy repetitivo incluso. No, pero solo aparecían y no hacían nada, ¿no? No hacían nada, solo lo seguían, era como que lo observaban muy de cerca. No, tampoco se veía algún comportamiento hostil o algo así. No, pese incluso a que habían aviones caza persiguiéndolos, los ovnis no tuvieron ningún comportamiento hostil. Claro. Solo era un comportamiento que parecía, ¿no?, de curiosidad. Claro. En esta segunda vez que este avión despegó, ya el 30 de diciembre, como les decía, cuando vuelve a despegar, aparece esta luz que tenía la forma de pera invertida, o que más o menos como trompo también podríamos decirlo. Y uno de los testigos, que era de hecho parte de la tripulación del avión, Quentin Fogarty, él dijo: en el descenso lo que vimos eran puntos de luz que se convirtieron en grandes puntos de luz. O sea, primero eran pequeños puntos de luz y se volvieron muy grandes y se pusieron entre nosotros y la costa del mar. Era clarísimo verlos, o sea, estaban muy cerca, pero era luz pura, no podían ver el tipo de material, no podían ver nada del objeto, solo podían ver luces, y eran netamente luces que se pusieron entre ellos y la costa del mar. De nuevo, obviamente, porque eso estaba registrado en el radar, las fuerzas aéreas mandaron otra vez a aviones caza a perseguir esos objetos. Otra vez los objetos no se dejaron encontrar, volvieron todo normal, no había ningún problema al final, y hicieron un reporte sobre lo sucedido. Y como les digo, este es conocido como el primer reporte oficial de un gobierno, o sea, de militares de un gobierno, que salió a la luz, que salió a los medios, como que realmente no sabemos lo que era, y lo único que entra dentro de la explicación es que sean extraterrestres. Claro. El 2 de enero, recordemos que la primera vez era el 21 de diciembre, ¿verdad? Luego pasó otra vez el 30 de diciembre. Para el 2 de enero fueron las propias fuerzas aéreas que vieron en sus vuelos de prueba otra vez estas luces, pero acercándose a los aviones caza. Y esto es muy interesante, o sea, parece como que tanto mandar aviones caza los habían llamado la atención de los aviones caza, entonces fueron a verlos a los caza directamente. Este tipo de aviones. Se llamó en ese entonces a la Autoridad de Aviación Civil, al Ministerio de Defensa, incluso el primer ministro de Nueva Zelanda, para que puedan dar una explicación al público. En ese entonces el primer ministro era Robert Muldoon, y él aceptó, diciendo de que sí eran objetos voladores no identificados, no tenían idea de qué eran, y según la tecnología que ellos conocían de otros países tampoco respondía a ninguna nacionalidad en específico, no podían apuntar a nadie y realmente no tenían idea. Lo más curioso de todo esto es que días después de la declaración del primer ministro hay un retroceso total en las declaraciones. No, mentira. Sí, y dicen, miren, hemos hecho una investigación y en realidad habían sido luces de un tren que estaba pasando por ahí. Otras eran globos sonda que usamos para medir el clima. Algunos eran meteoritos y en otros era el planeta Venus que estaba brillando un poco más de lo normal. O sea, le lanzaron todo lo que podían. Todo lo que han podido, exacto. Sí, todas las excusas que pudieron encontrar le han lanzado para intentar tapar lo que ya habían aceptado. En 1978, como les digo, estamos ahora muy a la expectativa de lo que pueda pasar en 2021, pero en 1978, o sea, imagínate hace cuánto, hace 43 años, ya hubo un presidente, Robert Muldoon, de Nueva Zelanda, que admitió, como gobierno, que habían ovnis, y es la primera vez que ocurrió eso en la historia de la humanidad, que un gobierno acepta. Bueno, en la historia moderna al menos, ¿no? Claro. Porque antes había otros cuentos más. Qué bueno. Qué bueno. Sabes que un tiempo, o sea, en lo que estabas relatando me hizo recuerdo a... También había otro tema en el que igual creo que tú nos contaste de los reportes justamente de un avión que empieza a ser perseguido o empieza a perseguir a una nave, pero esta nave tenía forma de cigarro y están así su bitácora, digamos, y nos contaste sobre eso, cómo lo iba persiguiendo y iba detallando, y me hizo recordar ese tema también. Claro. Pero qué loco, qué bueno. Y está muy bien documentado, muy bien registrado, Sí. por militares y gobierno. ¿Y esa documentación así se puede ver? Si uno busca en internet, ¿la encuentra? ¿O
No es muy fácil encontrarla, la verdad que he tardado bastante, pero sí, puedes encontrarla. Loca historia. No, me gusta bastante. O sea, es igual como que se parece a varios otros comportamientos que en otros avistamientos se ha tenido. Más que todo eso de como que seguir a los aviones o algo. O sea, como que ellos también se ponen así en modo curioso y como que empiezan a perseguirte. No te hacen nada, pero igual quieren estar cerca para ver exactamente qué hacemos y eso. Entonces, eso es algo que se repite, que he visto que en varias ocasiones se ha repetido. Y eso es algo que hace recuerdo a la teoría de la granja. O sea, en realidad, ¿por qué no hemos tenido un contacto público con extraterrestres? Porque esa es la idea, somos como una granja de hormigas que ellos observan. Ellos observan de cerca y bueno, en estos casos se acercan un poco más de lo normal y es como que ellos nos cultivaran, más o menos, ¿no? Nos criaran y cultivaran, no sé exactamente cuál sería la palabra precisa, pero es algo así. Y de hecho es una teoría de por qué no hemos tenido contacto público, de manera pública, con una civilización extraterrestre, habiendo tantos indicios matemáticos, ¿no? En el hecho de que hayamos ya tenido un contacto con alguna civilización. Como en el anterior programa les he hablado sobre la ecuación de Drake. ¿Por qué no se ha llegado todavía a ese contacto público? Es justamente por esto, porque esa es la idea. Yo creo que va por el tema de distancias. O sea, estamos muy lejos entre planetas. De hecho, es todo un hito. Pero tú estás hablando desde nuestra perspectiva. Es muy difícil que nosotros encontremos a otra civilización porque para nosotros nos es muy lejos viajar allá. Es como recorrer, como hablabas en tu tema anterior, de lo que en ese entonces recorrer el mar o el océano era muy tardado, necesitabas muchas provisiones. Hoy por hoy es una nada. Tiempo, claro, hoy es mucho más rápido. Sí, pero también como que por otra parte me pongo a pensar también de que de hecho sí, o sea, creemos de que debe haber algún otro tipo de vida. De hecho, vida sí hay en el espacio. Otra cosa es vida inteligente, llamémosle inteligente conocido, o sea, bajo el concepto que nosotros tenemos de inteligente. Pero yo creo de que si hay alguna otra vida inteligente, sí, tampoco están tan... Puedo llegar a creer que no están tan desarrollados no, sino mucho más desarrollados que nosotros. ¿Tú no crees que están mucho más desarrollados que nosotros? O sea, sí, para ser más claro, sí. Yo creo que no. Línea de los humanos somos lo mejor. No necesariamente eso, sino que la evolución como tal, o sea, no veo por qué tal vez en el proceso evolutivo algunas otras especies hayan tenido que tener avances mucho más significativos que el nuestro. Sí, es posible que lo hayan tenido porque al final la evolución es un juego de azar, es impresionantemente un juego de azar, es algo que se da porque en algún punto algo fue distinto a lo que se hacía siempre y eso hace que se den saltos bastante más grandes, ¿no? Pero en general no sé si haya una diferencia tan amplia. Entonces pero una cosa es la evolución y otra cosa es el desarrollo mental. Y en el desarrollo mental, y ahí puede estar relacionado con el tema que yo les traigo hoy, en realidad, y les voy a contar más tarde, así que no me voy a adelantar, pero es otra cosa, el aprender y el saber cosas. Claro, también conocer los misterios del universo. Por ahí hay una civilización que ha desarrollado la capacidad de poder soportar y poder viajar usando agujeros negros y ha desarrollado su saber en base a eso también. Claro, es posible, o sea, en general sí. Yo creo de que si hay otro tipo de vida inteligente que está viajando por el espacio, no creo que sean tan avanzados respecto a nosotros. Yo creo que hay de todo, o sea, las posibilidades son absolutamente para todos. Deben haber civilizaciones muy retrasadas en relación a nosotros. Sí, también. Y otras muy avanzadas. Sí, es lo que habíamos dicho igual la otra vez que hablábamos que del capítulo de Cosmos, ¿no? O sea, realmente es tan vasto
Que, Creo que cualquier cosa que cualquier digas posibilidad vale. puede caber, sí. Prácticamente sí. Cualquier idea tiene cabida. O tal vez también pueden ser viajeros en el tiempo. Vos te vas más porque los extraterrestres que nos visitan son viajeros en el tiempo. No necesariamente. También Porque pueden es una ser. teoría. Claro, también fuerte, pueden ¿no? ser, pero no creo. No creo que necesariamente o solo sean de esa forma, no creo.